Ya nos metemos de lleno con un tema que nos encanta, tiene que ver con el Chavo, tiene que ver con Don Ramón, un personaje hermoso, querible. El más querido de todos, el personaje que el propio Roberto Gómez Bolaños le dijo, sé tú mismo, cuando estaban armando el personaje. ¿Cuál era el secreto de él? La gorrita. ¿Qué pasaba con esa gorrita? Era su guiño, la tiraba al piso y saltaba sobre ella. Sin embargo, siempre se la llevaba a la casa. De estos temas y tantos más vamos a hablar hoy con alguien muy especial. Sí, vamos a hablar con su hija, vamos a hablar con Carmen Valdés, la hija de Don Ramón, pero recordemos lo primero. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Que yo le había dicho a Chavo que era. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ponga casa! ¡Fuera! 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 Bienvenida Carmen, la hija de Don Ramón, Carmen Valdés, ¿cómo le va? Un gusto. Encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar con este país que toda la vida ha mostrado un amor a mi padre que agradezco en el alma. Saludos, Luis. Estamos con Tatiana también acá en el piso y vamos a hablar de todo contigo. Especialmente porque te cuento que con Tatiana venimos hablando hace tiempo de Don Ramón, porque todos los actores coinciden en que era el hombre más adorable del elenco, el que huía permanentemente a todo tipo de confrontación, el más querido por Roberto Gómez Bolaños. ¿Era así? Así era, él lo dijo una y otra vez, que el actor que más le gustaba era mi papá y lo decía abiertamente. Y decía eso, que él, la forma de ser de mi papá tan libre, tan espontánea, tan natural, le dio tal libertad a Roberto por la misma confianza que le tenía de su actuación, de su personaje que siempre lo enriquecía con sus propias frases, con sus propios movimientos, el lenguaje corporal que tenía mi papá era extraordinario. Y ciertamente Roberto siempre reconoció que era su actor favorito y que nadie lo había hecho reír tanto como Ramón, como él le decía. Carmen, quiero todos los muñequitos que tenés atrás, todos. Me encanta. Todos te los mando, sí. Tatiana. Quiero todos esos. Aquí tengo otro. ¡Ay, mirá! ¡Qué personaje querible! ¿Qué recordás de tu papá, de Don Ramón, en esas grabaciones? ¿Qué memoria tenés de esa época? Tengo muchas. Mi papá nos llegó a llevar al foro, cosa que fue maravilloso. Porque, pues imagínate, traspasar de la pantalla que teníamos en la sala de nuestra casa, de verlo ahí, tanto en vivo como en la televisión, y de repente entrar a esa magia de las grabaciones, de verlo a él trabajando, interactuando con todos sus compañeros, fue algo que llevo en mi mente y corazón. Y fue espectacular porque fue a veces el Chavo del Ocho, fue a veces el Chapulín Colorado con las famosas pastillas de Chiquitolina y demás. Y fue muy grato para mí ver todas esas actuaciones, ver a mi papá trabajar entre paréntesis, porque pues cuál trabajo, era una cosa maravillosa que él tenía y bien decía, lo que hay que hacer con tal de no trabajar. También hacía humorada con eso. Ahora, Carmen, Sí. tu papá debuta en televisión a los 47 años, pero no era un anónimo, era un hombre que había hecho 70 películas y había trabajado con el gran Cantinflas, el símbolo de la cinematografía de los 50 y 60 en México. ¿Por qué lo elige Así y es. dónde lo elige Roberto Gómez Bolaños? ¿Dónde se lo cruza? ¿Dónde lo llama? Bueno, mira, como bien dices, mi papá mucho antes de entrar con Roberto, él ya tenía una carrera en el cine, no tanto estelar, porque él no había trascendido tanto. Por si muchos no saben, en Argentina, en México, la dinastía Valdés tuvo 3 hermanos muy famosos, entre ellos Germán Valdés Tintán,
el Loco Valdés, que tristemente lo acabamos de perder hace 2 días, de 89 años, y mi papá, y también Antonio Valdés, el Ratón Valdés, pero los tres primeros que mencioné con una fama muy grande. Y Germán Valdés Tintán, quien hizo más de 100 películas, siempre invitó a mi papá a participar con él. Entonces trabajó mucho con su hermano desde 1949 y de ahí bastantes años. Trabajó con Cantinflas, como bien lo mencionas, con Pedro Infante, con muchas celebridades mexicanas. Y Chespirito, cuando empezó a crear su gran proyecto, pensó en él. Y entonces le llamó, lo invitó y pues fue un gran acierto, porque vaya que Roberto tuvo una genialidad como todas las que tuvo, de congregar a todos esos personajes y poder lograr lo que todos sabemos, un programa exitoso, famoso, que además necesitamos de vuelta, entre paréntesis, y yo creo que ese programa va a regresar Ay, tarde o ojalá temprano. que sí, Carmen. Tenemos todos muchas ganas de que vuelva, que se resuelva el conflicto que hay entre la cadena y el grupo Chespirito para que vuelva a la Sí, pantalla del mundo el Chavo, más en este momento tan particular que estamos viviendo claro, mundialmente. Tatiana, Ahora, así. te quiero preguntar, Carmen, ¿cuál es la verdadera razón por la que tu papá, por la que don Ramón se va de la vecindad? ¿Por qué deja el Chavo don Ramón? Ay, Tatiana, ¿quieres? ¡Ay, Dios! Voy a mentar. Ah. Es broma. No, pará, Carmen. Mira, El gesto que acabas de hacer define todo un símbolo para los niños argentinos y los no tan niños. Don Ramón, ahora sí, perdón, tu respuesta para Tatiana, que no quería cortar. bueno, mira, hago broma de esto del coraje o la rabieta porque fue muy triste una salida de mi papá que jamás debió de haber sucedido. Y pues sí, ciertamente hay muchas versiones, pero pues mira, la realidad ahora sí que para tener honestidad con ustedes y el público que tanto quieren a mi papá, es que hubo presión en el grupo. Mira, todos los participantes del grupo, había unión, había armonía, era una familia, viajaban a todos lados, Argentina justamente fueron muchas veces, y era una familia preciosa. Pero hubo una situación que se complicó un poquito cuando Florinda empezó a andar con Roberto de forma ya, eh, pues, oficial, ¿verdad? Estable. Y pues yo he dicho eso, bueno, no yo, mi papá lo dijo, ¿verdad? Florinda empezó a tomar ciertas cuestiones que no le correspondían, como querer dirigir a los personajes, decirles qué hacer, y eso causó conflicto, sinceramente, porque ya habían pasado muchos años donde justamente la primer declaración que estoy dando a este programa es que Roberto lo dejaba hacer. Sí tenía que respetar el guión que él hacía, porque por supuesto que era lo más importante, pero a mi papá le daba libertad. A Y ver, cuando, Carmen, sí, antes de que continúes, Roberto dime, empieza a salir con Florinda Mesa, doña Florinda. Se habla sí, de que toma la dirección artística. Otras versiones dicen, bueno, Roberto no quería seguir, digamos, asistiendo a la demanda de sus actores, que ya eran sus amigos, y la pone a Florinda ahí como una tercera pata para que no le vengan a él a pedirle nuevas líneas de guión o un destaque, cosa que habitualmente pasa en una ficción. El primero en enojarse es Kiko, y atrás, con la renuncia de Kiko, sí, se va tu papá. así es. Pero como te digo, la realidad de por la que mi papá salió fue porque no le gustó mucho esa situación de presión y tensión en que Florinda empezó como a querer tomar la batuta, con todo y que Roberto Mm. tenía él su persona, pero sí se metía, pues no un poco, bastantito. Y fue cuando mi papá realmente decidió dejar el programa por esa tensión. Inclusive dejó casi un año y después regresó nuevamente cuando encontró a Chespirito. Por alguna razón platicaron y quedaron en que esto no iba a ser más. Pero cuando mi papá regresa,
vuelven todos estos conflictos. Ciertamente sale Carlos Villagrán y después mi papá ya definitivamente, pero parte de la realidad fue pues esa presión, esa incomodidad de mi papá. Y como bien decías tú, Luis, a mi papá no le gustaban los conflictos. Mi papá decía, con permisito, dijo Monchito, y mejor se fue a tomar un cafecito. Y esa es la realidad. Y mejor quedó bien con todos y hasta la fecha con los queridos amigos que todavía quedan, con todos tenemos una buena relación. No hay, por ejemplo, con Florinda no tenemos relación, por la razón que sea, no hay nada en medio como para decir pasa algo, pero con María Antonieta, con Edgar Vivar, que es un amor de veras ese señor, y Carlos Villagrán, sigue habiendo una relación linda, con distancia, porque pues cada quien tenemos nuestra vida y todo, pero son adorables en nuestra vida y ellos a nosotros siempre nos han mostrado un cariño muy lindo. Tuvimos oportunidad de hablar con María Antonieta de las Nieves y con Edgar Vivar y ambos recordaban maravillosamente a tu papá. Si querés vamos a recordarlo nosotros también un poquito, ¿no? Tenemos justamente cuando Edgar Vivar, un personaje también adorable, hablaba de tu papá. Vamos a escucharlo. Claro. Era un tipazo, era muy simpático. Realmente, mira, si tú ves el programa y disfrutas de su actuación y te ríes de sus actitudes, sus caras y de todo, yo te puedo decir que así era en la vida real y todavía más simpático. Éramos vecinos, él vivía cerca, aquí en mi casa, su casa. Llegó a venir algunas veces y era realmente muy entrañable. Y yo evoco siempre con una sonrisa su recuerdo, porque fue un tipo muy simpático. El recuerdo de Edgar Vivar a tu papá, que eran vecinos, no sabía ese dato, que vivía muy cerquita. Sí, fíjate que Edgar Vivar, recordando yo a mi padre lo que hablaba de él, mi punto de vista era su mejor amigo, Edgar Vivar. Carlos Villagrán también fue un gran amigo. Y una mujer con la que tuvo una relación preciosísima fue con Angelines Fernández también. Vamos a ese punto, Carmen. Carmen, sobre Angelines Fernández, el personaje de La Bruja del 71, descubrió un personaje entrañable y hasta mítico. Era una combatiente republicana en España que huyó y las huestes de Franco mandaron a matar y ella justo escapó y se radicó en México y se habló de que estaba profundamente enamorada de tu papá. ¿Esto es así? Pues ¿quién no se va a enamorar de mi papá si era un rorro, como ella le decía? Mi papá era un chulo, hermoso y además con una personalidad de verdad, como dice Edgar, encantadora, te cautivaba. No nada más era la risa en la televisión y luego ya salía y gruñoncito, aunque la verdad sí, de repente se ponía medio gruñoncito y bueno, ahí sí yo me quedaba quietecita. Pero mira, ya volviendo y diciendo la real verdad, Angelines Fernández, obviamente en el programa enamorada de su rorro, don Ramón, pero en la vida real lo que tenía era un cariño muy precioso, ambos, tanto Angelines a mi papá como mi papá a ella, una mujer adorable. Mi papá siempre se expresó de ella de una forma muy dulce, muy cariñosa, muy entrañable. Entonces, más que eso, que la vida real se haya enamorado, era un cariño muy bonito, una amistad de verdad preciosa. Pero hay algo que pasó en la despedida, y me meto en este capítulo porque lo vi publicado en 3 medios mexicanos, en la despedida de tu papá, que verdaderamente fue una conmoción para toda la comunidad artística de México. Se la vio llegar a Angelines Fernández y habló en 2 oportunidades al oído con los restos de tu papá. Varios actores le preguntaron qué le había dicho, ¿no? a quien había sido don Ramón Valdés, tan querido. Y ella dijo, nunca lo voy a decir. Es algo muy secreto entre ambos. ¿Algún código? ¿Qué le pudo haber dicho? Pues yo creo que lo que le pudo haber dicho es, allá nos vemos, Rorro, allá nos vemos. Porque ella estuvo en la despedida de mi papá, en el velorio.
ella llegó, porque yo tengo esa escena en mi mente porque la viví, y ella llegó caminando con una misma posición, con una misma postura. Desde que entró tenía un brazo entrecruzado y el otro cerca de su boca, entre la boca y la barbilla, y inclusive nos levantamos para saludarla, para agradecerle su presencia, pero cuando yo la vi, ella no tenía más que la vista hacia donde estaba mi papá y ahí se quedó parada, de veras, yo creo que más de 2 horas. Y lo que sí se alcanzaba a escuchar era mi rorro. Ella viendo hacia mi papá fijamente y decía, mi rorro, mi rorro. Y su cara con un dolor muy fuerte, porque como te digo, no nada más fue su compañero de trabajo, sino su gran, gran amigo. Y eso sí lo tengo yo y eso sí te lo puedo, pero totalmente dar por hecho, que sí estuvo parada más de 2 horas y lo que yo alcanzaba a escuchar era mi rorro, se me fue mi rorro. Entonces, una cosa muy, muy triste, ella estuvo muy, muy triste en ese momento, acompañando a su rorro, como ella le decía. Recordamos, si te parece, Carmen, un poquito de don Ramón, en este caso en la televisión chilena. Claro que sí, Tatiana. Al final de Américo Vespucio, arriba. Don Ramón, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa esta noche? ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo llega así tan intempestivamente? Pues este señor que se aloca, Y lo hombre. vienen persiguiendo, Oye, en además. un lugar tan bonito como este, caray. Mira qué gente tan Pero ¿y chula. qué irrupción? Mira qué bonita gente. Tan violenta. Y este señor cobrándome una torta de jamón, campeón. ¿Pero habrá comido usted una torta de jamón? No, sí, pero no le puso chile. ¿Cómo no le puso chile? No, es que ají o qué. Ají. ¿Qué es eso? Ají es el chile. Te debo la torta, campeón. La verdad es que no entendí. Ahora sí que decimos bienvenido, Ramón Valdés. Qué lindo, un niño, ¿no? Carmen, tu papá siempre era un niño. Siempre, siempre fue así. Él, te digo que llevaba en el alma un carisma, una chispa, decimos en México, una forma de vivir todo el tiempo. En la casa él era muy simpático, siempre haciéndonos bromas y actuando de una forma irreverente, así como hacía que imitaba a doña Florinda cuando se metía y movía todo el cuerpo, así igual se ponía enfrente de la televisión que estábamos viendo un programa y mi papá se ponía en medio de nosotros y la televisión y empezaba a bailar y a mover el cuerpo. Le decíamos, papá, déjanos ver la televisión. Ay, sí, no, yo no sé. Y hacía sus bromas, sus palabras. Y lo más interesante, mira, él nada más estaba esperando para ver en qué escena hacía eso y lo hacía prácticamente todos los días. Era un personaje que tuvimos. Yo tuve a mi papá, tuve a mi don Ramón personal, íntimo, hermoso, que por cierto, Tatiana y Luis, permítame invitar a su público a mis redes sociales. Por supuesto. Cosas. De veras, yo ya vi que ahí pusieron muchas de las fotos que estoy compartiendo. No sé si ahí se vea. Sí, qué hermosa foto. Carmen Valdés Jul y en Twitter igual, Carmen Valdés Jul y Valdés es con S. Carmen Valdés con S, Jul, y ahí podrán ver, verdaderamente muy generosa, Carmen, porque compartís un álbum de fotos de aquel momento donde la vecindad del Chavo era una comunidad de amigos, donde se había podido plasmar esa historia de cumpleaños juntos. ¿Roberto Gómez Bolaño fue alguno de tus cumpleaños? No a los míos, pero sí hubo reuniones que se hicieron del grupo, que nosotros íbamos a su casa, mi papá llegó a hacer carnes asadas donde iban y hubo una convivencia. No te digo que muchas, porque ellos trabajaban demasiado, pero cuando había un espacio, ellos aprovechaban para reunirse. Nosotros convivimos con los hijos de Chespirito, de su primer matrimonio, obviamente con su primera esposa convivimos bastante, con Kiko, sus hijos, su primera esposa también, y hubo una relación porque
porque ellos aprovechaban cualquier momento para reunirse en forma familiar. Entonces, sí hubo bastante convivio, como te digo, no demasiado, pero sí suficiente para guardar bonitos recuerdos de cada uno de ellos. Fue una cosa muy, muy linda la que nosotros vivimos y que pudimos compartir momentos con ellos, con todos ellos. Un